Quédate. Ya empieza el verso del arte por Artistas en Cooperativa. A lo lejos se ven las cosas de cerca, se descubre nuestra orilla en cada grano de arena, nuestros mares transparentes. A lo lejos. Buenas noches amigos, aquí estamos en un nuevo ciclo del Verso del Arte, un programa hecho por Artistas en Cooperativa. Hoy somos solamente Paula Otegui y quien las habla, Florencia Fraschina. El resto del grupo está de vacaciones, están de joda, así que estamos esperando que vuelvan para reanudar los programas donde estemos todas juntas. Abrimos el programa con un invitado de lujo, como siempre. Pero esta vez la verdad que estamos muy agradecidas de que él haya querido venir a visitarnos. Se trata de Raúl Santana. La gente de las letras y del arte ya saben muy bien quién es, porque es una figura legendaria ya. Pero para los que todavía no lo conocen, les voy a contar brevemente y espero no olvidarme de nada. Él nació en Buenos Aires en 1940, es poeta y crítico de arte. En esta doble condición ha colaborado en diversas publicaciones del país y del exterior. Fue colaborador en Pluma y Pincel, Pájaro de Fuego, La Opinión, Clarín, Confirmado, Tiempo Argentino, Artinf, Página 12 y Arte al Día. También fue comentarista de arte en numerosos programas de radio y televisión. Ha publicado los libros de poesía Diario de Metáforas, Lengua Materna y Mácula. También ha publicado monografías sobre Machió, Kemble, Gorrearena, Heredia, Marta Pelufo, Pablo Suárez, Héctor Giuffré y Méndez Casariego. En el volumen Arte Argentino Contemporáneo y ensayos sobre Héctor Giuffré, sobre Leopoldo Presas, Emilia Gutiérrez, Eduardo Lozano. Bueno, en realidad ha escrito sobre todos los artistas. Dávila, así monografías, ¿no? Dávila, la última que escribí es sobre Alfredo Williams, que es un escultor, un hermoso libro, muy bien diseñado, está muy lindo. Y bueno, no me acuerdo ahora, pero hay varios más, y hay como 15 libros, digamos. Publicó Huellas del Ojo, Mirada al Arte Argentino. Es una recopilación de textos, algunos más o menos extensos y otros, pero que fueron textos aparecidos en publicaciones periódicas. No hay textos que están en un libro, ¿no? Uh-huh. Y en el 2010, Gramática de la Fuga. Sí. En Málaga. Eso es una antología de mi poesía, una selección de 50 poemas de 4 libros míos que son los que escribí. Y atención, en 1991 fue designado director del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, tarea que desempeñó hasta 1997. En 1993 fue condecorado como Caballero de la Orden de las Artes y las Letras. Sí. Y también quiero que sepas que Roberto Plata y los dos tenemos la misma condecoración. Ajá. Y Seguí. Sí. Antonio es Seguí verdad, también. Es verdad. Y también fue director del Palais de Glass, o sea, muchísimo. También fue asesor del Centro Cultural Recoleta de la Ciudad de Buenos Aires. Como 14 años fui asesor del centro. Empecé con Teresa Anchorena. Sí. Seguí con Nora Hoffman, Liliana Piñeiro, ¿no? Y Massetti. Muchísimo. Y claro. Es el curador de la actual muestra que está en el Museo Nacional de Artes. Sí, que la vamos a pasar cuando tiremos las agendas, ¿no? Pero para invitarlos, pero es importante tener en cuenta que es un ciclo nuevo en el Museo Nacional de Bellas Artes con el nuevo director, con Andrés Duprat. Inicia este ciclo con la muestra antológica de Roberto Plate, que es un artista argentino, pero residente en París. La muestra se llama Buenos Aires, París, Buenos Aires.
Y para quien no conoce al artista puede hacerse una panzada de obras porque es algo así como una retrospectiva, ¿no? Es una antológica. Ah, una No, antológica. una retrospectiva es distinto que una A antológica. ver. Te exige, es un trabajo mucho más intenso que hay que hacer y a veces se tarda mucho, porque tenés que ser todo lo correlativo, obras de cada época, de cada Ajá. fecha. Nosotros no quisimos hacer eso. Me parece que eso tiene algún valor, sin duda, ¿no? Sobre todo para gente que investiga, ¿no? Cuando haces, digamos, hacer un trabajo en profundidad sobre un artista, a veces implica que tenés que hacer un recorrido así. Pero preparar una muestra retrospectiva hay que buscar cosas que no se sabe Claro, dónde, ¿entendés? que quizás pertenecen a colecciones. Exactamente. Entonces hay un momento que no, antológica. Claro. La obra existente, más algunas obras que había acá, de un primo, por ejemplo, de Roberto, de Teresa Anchorena, que tiene varias obras de él. Bueno, entonces juntamos eso y vinieron como 100 obras de París, ¿no? Él tiene mucha obra porque en su condición de también escenógrafo, yo creo que casi toda su vida se la ganó más con la escenografía, ¿no? Es un escenógrafo muy famoso, quiero que sepan que es de fama europea. La Maison de l'Amérique Latine le dedicó una muestra íntegra con escenografías de él, ¿no? Había como 120, ¿no? Pero él estuvo escala de Milán, todo, la ópera de París, todo, ¿viste? Entonces, pero como él dice siempre, soy pintor. Porque incluso muchas veces asumió formatos conceptuales, las instalaciones, el happening en la época del Di Tella, y al mismo tiempo hay otra condición de él que fue actor, como yo. Los dos fuimos actores en el Di Tella, y los dos trabajamos en una misma obra también, que se llama Libertad y otras intoxicaciones, una obra que fue muy importante. Ustedes no habían nacido. Esto era, sí, son muy chicas. Bueno, y esa obra hubo 3 puestas, ¿sabes? En la primera yo no participé, yo participé en la segunda. Y después, en esa época se produce una crisis con el asunto de la censura a la obra de Roberto, después se cierra el Di Tella, bueno, y él se va, y yo sigo trabajando en la obra, ¿no? Se cerró artes visuales, digamos, pero teatro no. Entonces yo sigo trabajando en Libertad, y además de los roles que yo venía teniendo, paso a asumir los roles de Roberto, cuando él se va. Él se va y fundan en París con Arias, Coppi, con varios argentinos que se fueron en ese momento, que era un clima, te pedían documentos, ¿viste? Todo el tiempo Claro. esa cosa. Bueno, entonces, en París, de pronto hacen Eva Perón, una obra de Coppi, ¿no? Un éxito total. Y hay años de los comienzos de los 70, de la estadía de todo el grupo TSE, se llamaba TSE, que quiere decir Teatro Sin Explicación. ¿Eh? Y entonces todo ese grupo de pronto ganó la escena parisina, ¿no? Hay notas, pero yo tengo todo el material, ¿viste? Impresionante. Y eso también le abrió las puertas a Roberto para entrar en la escenografía cada vez más. Por otro lado, no lo dije, Roberto es un tipo, él tuvo una formación muy libre, pero una gran formación. Él es de lengua alemana, materna, ¿no? El padre y la madre son de origen alemán. Entonces, bueno, él se educó en Múnich, en la Academia de Bellas Artes de Múnich. Eso se dice, Sí, porque sí. fueron 4 años, pero muy intensos. En muchas cosas que me contó me hace pensar que la Academia de Múnich incorporó ciertas formas de enseñanza y ciertos proyectos que vienen de la Bauhaus. Cuando Hitler caza la manija en el 33, ¡pum!, la Bauhaus se acabó. Ahí es la última, la tercera Claro. Bauhaus. Hubo 3 Bauhaus. La tercera, en el 33, ¡pum!, terminó. Desapareció nunca más.
Hubo otras escuelas que tienen un propósito semejante. La de Múnich no es todo Bauhaus, pero había muchos elementos tomados de la Bauhaus. La Bauhaus era una escuela muy integral. Había diseño, sobre todo diseño. En realidad la Bauhaus es el triunfo, el único triunfo que pudo tener lo que se llama un arte utilitario. Llegaron ahí en el debate interno, se plantearon, y bueno, pero hay que quitar la firma, el artista no existe, buscaban un anonimato. Eso es todo el tema que circula en torno al funcionalismo y a todo el desarrollo del funcionalismo en el siglo XX. La Bauhaus fue un puntal ahí, una cosa. Con anterioridad, el gran arquitecto Adolf Loos, que es una figura extraordinaria y secular, ¿no? Es un vienés arquitecto que es el que plantea en cierto modo todo el tema del racionalismo en la arquitectura, ¿no? Está en contra total del adorno. Incluso hay un libro de él, el libro clásico, que se llama Ornamentación y Delito. Y llega a decir que la ornamentación es un delito. Te quiero decir que yo creo que estaba un poco atravesado por ciertas cosas místicas, ¿no? Sí. Como muchos artistas de la segunda década, Mondrian, Kandinsky, muchos vínculos tenían con alguna secta, casi toda la abstracción. Y en la Bauhaus también hubo alguno. Klee tuvo también un poco en algún momento. Bueno, la escuela de Múnich, en donde estudió Roberto, es otra cosa. Pero, por lo que me contó, es muy interesante. Me hizo pensar un poco por conocer el tema. Bueno, por ejemplo, no tenía obligación de ir a clase. Cada uno tenía su taller y trabajaba. Y de pronto solicitabas a un maestro, que era algo así como un mentor que tenías, ¿no? Y él venía y analizaban juntos lo que estaba haciendo, ¿entendés? Bueno, una escuela muy libre, que entonces me hizo pensar que cuando Beuys habla del concepto ampliado del arte, Beuys empieza a ser famoso, Joseph Beuys, me refiero al gran artista alemán, lo digo al gran artista alemán, que murió en el 65, no, un poco después, no me acuerdo ahora. Bueno, Beuys hablaba del concepto ampliado del arte y decía que cada hombre es un artista. Y en la enseñanza que él impartía en no me acuerdo qué parte de Alemania, a donde nuestro querido Remo Biancheri fue, incluso asistió a clases de Beuys. Ay, qué bueno. Cuando yo hice la muestra de Beuys en el Museo de Arte Moderno, yo, el Instituto de Stuttgart, gracias a eso pude tener esa muestra extraordinaria. ¿De quién hablaba? De Beuys, no, pero de Remo sí. Asistió a clases. Entonces yo le mandé fabricar los 3 pizarrones como daba clases Beuys. El Instituto Goethe mandó fabricarlo y él hizo una especie de performance mostrando cómo enseñaba Beuys. El lío se armó cuando quieren poner un ingreso, hay que estudiar para el ingreso para ingresar a las clases de Beuys. Beuys dice que no, que en su clase entra cualquiera, el que va por la calle, que sepa, que no sepa, no le interesa, entra cualquiera. Me llama la atención el tema de los 3 pizarrones. Ah, sí, porque es una manera, él iba dibujando, explicaba cosas y borraba también después con el borrador y otras cosas, ¿viste? Claro. Sí, muy lindo fue la performance esa, ¿no? Interesantísimo debe ser. Sí.
¿Y qué otras muestras trajiste en esa gestión? Porque trajiste Grupo Cobra, me acuerdo, esa muestra fue, yo Sí, la vi, otra, me claro. partió la Porque cabeza. lo que pasa es que además, claro, el grupo Cobra mucho más que Voice en el sentido del conocimiento, la trascendencia que tuvo, ¿no? Y sobre todo en la Argentina. En la década del 60, la neofiguración y muchas de las tendencias, no te digo que copian pero están muy influenciadas por Cobra, ¿no? Claro. Sobre todo ese concepto de Cobra que también persiste un poco incluso en la obra de Roberto. Roberto finalmente es un hombre del 60 y los 60 tienen su marca, ¿eh? A veces Roberto tiene una condición muy, muy hermosa para mi gusto, ¿no? Que es que muchos vanguardistas detestan a la retaguardia, pero no hay vanguardia sin retaguardia. Claro. Eso es una cosa, ¿entendés? Entonces, por ejemplo, todos los tipos que te hablan de Duchamp hablan mal de la pintura, no. Es verdad. ¿Entendés? Hay un desfasaje. Y cuando vos ves todos los grandes artistas que tuvo la Argentina, ninguno fue vanguardista, fueron todos de la retaguardia. Berni, por ejemplo, ¿entendés? Sí. La vanguardia no dio figuras, ¿entendés? Quizá, sí, podríamos decir que Cosiche, Carmelo Ardenquín, que era uruguayo, pero que, ¿sabés quién es? El padre del arte malí, ¿no? Uh-huh. Gran amigo mío. Yo escribí muchos textos sobre Carmelo. El último, hace 2 años, para una muestra que le hicieron en Miami, en una gran galería, Durban Segnini, y que vendió todo. Además, un texto muy después de muerto, murió a los 97 años. Te quiero decir, sí, en la década del 40, Arte Concreto Invención, Madí, Perceptismo de Loza, son en cierto modo vanguardistas, pero no tienen tampoco una posición así ni antipictórica. Eso fue muy reciente, en los últimos años. Como que también tiene que pasar el tiempo para poder calificar realmente eso justamente es una cosa que no ocurre así, digamos. Hay una glorificación de la actualidad, pero hay que adivinar o examinar bien, a ver de dónde viene el concepto de actual y quién lo está impulsando y por qué va a ser actual lo que dice él y no lo que diga yo. Por ejemplo, ser actual sería la suma de toda la conciencia que en el siglo se fue adquiriendo. Pero si yo me pongo a hablar con un tipo y veo que no leyó a Lacan, digo, no puede ser, él no puede hablar de lo actual. Porque, por ejemplo, el sujeto dividido de Lacan es un aporte muy trascendente. Y te puedo decir muchas cosas. En el campo del arte, ni hablar, también se habla de muchas cosas. Pero entonces, el concepto de lo actual pasó a tener una significación bárbara. Casi como con los telefonitos y con toda esta cosa, ¿entendés? La internet. Aprovecho para una pregunta que te quería hacer. Sí. Perdóname, me largué. No, es fantástico porque van las saliendo cosas, vas ¿no? Conectando y vas sacando además cosas de la galera. Viste que ahora hay muchísimas carreras de crítico de arte, de curador de arte, de qué sé yo. Como vos decís, mucha de esa gente no tiene un bagaje intelectual tan rico. Vos venís de toda una vida y toda una trayectoria. ¿Y cuál fue tu escuela? Porque quiero centrarme un poco en quién sos vos. Claro, primero lo que creo es esto. Yo tengo a veces muchos conflictos con respecto a la idea de que la crítica de arte o el arte sean profesiones. No me parece que... No sé dónde ponerlo, ni tampoco quiero hablar del artista iluminado, ni nada de eso, que me parece una pelotudez total. Pero creo que pasa por otros lugares, ¿no? También ahí el aporte que hace Lacan sobre lo que es la mirada, ¿sí? O Merleau-Ponty, El ojo y el espíritu, una obra extraordinaria que no se puede no leer
Imagínate, a veces yo he estado en una mesa con gente que también tiene que opinar y decir cosas, y me doy cuenta que no leyó a Panofsky, no leyó a Merleau-Ponty, ¿viste? No, entonces, en ese sentido, es muy particular, ¿no? Me parece que por eso también, históricamente, los poetas a lo largo de la historia asumieron comentar el arte, digamos, prestarle discurso. Eso, Simónides, por ejemplo, Simónides es el poeta que es el padre de la poesía epigramática griega, ¿no? Para que veas la potencia que puede tener la poesía epigramática griega, Simónides escribió un epigrama que dice: la muerte alcanza incluso al que evita el combate. ¿Viste lo que es un epigrama? Eso no es un poema chiquito, porque hay algunos idiotas que escriben 2 versitos que no dicen nada y que no albergan una potencia como esto. Para los que se quedan en silencio también hay una recompensa, sin riesgo. Simónides, ese es el padre de la poesía. Bueno, el padre de la poesía epigramática, comentó la escultura, comentó distintas cosas. Cuando vos vas a los grandes pintores ingleses del romanticismo, Wordsworth, Coleridge, varios poetas, William Blake, que además fue él un gran artista, ¿no? Un gran artista. Los grabados de William Blake son una cosa. Vi en España la última vez que estuve en España hace 3 o 4 años, una muestra extraordinaria en una de las fundaciones, ¿viste? Entonces, es difícil el lugar. Lo que quiero es que se quiere forzar que sea una profesión. Y que sea una profesión, a mí me parece, ese libro mío, Lengua Materna, tiene una dedicatoria que es a mis 2 socios carpinteros, al gran poeta Horacio Pilar, que murió, y a Kai Wagner Mogensen, que eran mis socios. Y el libro se llama Lengua Materna, y dice: a Horacio Pilar y Kai Wagner Mogensen, ex socios, en memoria del tiempo en que éramos irreductibles a las circunstancias. Y me gustaría extender esto y decir que me parece que el arte tiene que ser irreductible a las circunstancias. Y eso entonces no pasa por una profesión, es otra cosa, la actitud. ¿Entendés? Ahora, tampoco tengo la verdad, yo no quiero decir, son opiniones que digo y que a veces me quedo, a veces pensando, digo, ¿cómo? ¿Por dónde pasa la cosa? Hay una cosa del orden del deseo, hay una cosa que es muy, muy particular, la manera en que el arte atrapa o te involucra. Eso es muy importante. No es algo, yo no siento que sea, yo por ejemplo tengo horas y horas de taller, no mías. Yo también pinto, hice una muestra con tintas, sí, pero no me considero un pintor, me considero un hombre que escribe poesía y que también, como yo, me puse a hacer unas tintas y bueno, le gustan algunas, bueno, eso es todo. Pero creo que sí, es muy, muy complicado llegar a definir el tema del arte, ¿no? Es muy, muy complicado, por lo menos para mí. Sí. Hay gente que, Danto, por ejemplo, varios de los críticos que han aparecido, que son los que sustentan además la idea de actualidad, la idea de profesionalismo, la idea del mercado, ¿no? El mercado es una desgracia en realidad para el arte. Ahora vamos pero al mismo tiempo, ¿cómo vive un artista sin el mercado? ¿Viste? Sí, seguro. Creo que es la potencia y la dimensión que llegó a adquirir y hasta incluso el dirigir hasta cierto punto, como sucede acá con Arteba, que hay una selección de los que van a participar y hay muchos rechazos. Sí, Entonces, es un tema, vamos a ampliarlo un poco más, tenemos que ir a una pausa
comercial y musical. Nos está dando cátedra aquí el maestro Santana. Vamos a recordarle que pueden darnos opinión en la página www.artistasencooperativa.com o en nuestra página Facebook Artistas en Cooperativa. También les queremos recordar dónde podemos encontrar los libros tuyos publicados. ¿Hay alguno que en este momento, yo sé que por internet se pueden adquirir, pero es interesante dar Los ese libros dato. de poesía, no, sí, algunos por internet. Lengua Materna, Sí. que es un libro, como objeto me refiero, bellísimo, ganó un segundo premio en Suiza de diseño, casi del primero, ¿no? Se lo merecía el negro Páez, porque tiene grabados de Páez. Ah, que sí, lo he visto. ¿Lo viste? Sí, El sí, libro sí. es una joya Una gráfica, joya. me refiero, ¿no? Entonces, claro, y ese es difícil, pero los otros mácula por ahí hay en algunos En lugares. algunas pero librerías hay. pasan los años y se van desapareciendo. Y tienen que ir haciendo el trabajo de investigación, ir por internet o en algunas librerías, ir buscando, que la verdad son joyas. Ahora sí nos vamos a una tanda musical.